Estamos tan acostumbrados a acentuar la brecha entre el cine comercial y el cine de autor que cuando aparece una obra como Dune no sabemos en qué sector colocarla. ¿Es un blockbuster o una pieza de arte? ¿Una odisea taquillera o un deleite visual y atmosférico? Una de las palabras que surge sí o sí es blockbuster, pero aquí no hablamos del blockbuster ruidoso y olvidable. Dune ofrece una experiencia que pocas veces se encuentra en la cartelera contemporánea. En un video pasado hablé de cómo los blockbusters actuales no se comparan con los antiguos, cómo la fórmula reemplazó al riesgo y el algoritmo desplazó la visión, y sin embargo Dune aparece como una anomalía luminosa. Durante este video haré un recorrido por lo que convierte a Dune en una excepción del cine actual. Exploremos cómo Denis Villeneuve ha logrado crear una obra que captura al mismo tiempo la grandilocuencia de los blockbusters y la calma contemplativa del cine de autor. Dune surge como un libro en 1965, escrito por Frank Herbert, y desde entonces ha sido considerado uno de los más influyentes de la ciencia ficción. Otras grandes odiseas espaciales como Star Wars o Star Trek han tomado elementos de su mitología, sus conflictos políticos y su exploración filosófica del poder, la fe y el destino. A diferencia de estas sagas, la historia de Herbert plasma en varios libros la evolución de una civilización entera a través del tiempo y el impacto generacional de decisiones políticas, ecológicas y espirituales. Por eso, adaptar la historia al cine siempre se consideró una tarea casi imposible. El autor describe escenarios de grandes magnitudes, mundos desérticos, ciudades monumentales y culturas completamente desarrolladas, con sus creencias, rituales y tensiones políticas. Hacer justicia a Dune requería una visión capaz de conjugar lo inmenso con lo íntimo. El primero en intentarlo fue Alejandro Jodorowsky, en la década de los 70s, con un proyecto tan ambicioso como imposible. Jodorowsky, conocido por sus películas llenas de surrealismo, imaginaba una versión de Dune igual de alucinante y simbólica que sus propias obras. Quería que la película expandiera la mente del espectador, que fuera una experiencia mística, transformadora, casi como una droga. Por ello, Jodorowsky incluyó artistas excéntricos tales como Salvador Dalí, grandes actores como Orson Welles y músicos visionarios como Mick Jagger. Todo en su propuesta desafiaba los límites del cine tradicional. Sin embargo, su ambición desbordada chocó con la realidad de la industria y el proyecto jamás vio la luz. Años más tarde, el proyecto recayó en otro genio del surrealismo, David Lynch. Elegido por el productor Dino De Laurentiis, Lynch ya era reconocido por su estilo inquietante y atmosférico, con películas como Eraserhead y El Hombre Elefante. Su versión de Dune se estrenó en 1984 y no fue lo que todos esperaban. Condensada en poco más de 2 horas, la película resultó ser una adaptación confusa y sobrecargada, que no logró del todo capturar la complejidad filosófica y política del libro. Aunque visualmente audaz, fue duramente criticada por su narrativa fragmentada y sus decisiones creativas forzadas por el estudio. Incluso el propio Lynch renegó del proyecto, pidiendo que su nombre se retirara de algunas versiones extendidas. Dune en el cine se mantuvo en pausa mientras que Star Wars, Star Trek y otras odiseas espaciales dominaban la conversación popular y moldeaban el imaginario colectivo del género. La obra de Herbert parecía destinada a permanecer como una epopeya inadaptable, atrapada entre su propia complejidad narrativa y la incapacidad del cine para capturar su esencia. Se hicieron falta décadas, avances tecnológicos y una nueva sensibilidad cinematográfica para que Dune pudiera renacer. Fue entonces cuando apareció Denis Villeneuve, un director capaz de equilibrar el espectáculo visual con la introspección filosófica. El historial de Denis Villeneuve ya habla por sí solo. Películas como Prisoners, Arrival o Blade Runner 2049 mostraban una capacidad magistral para construir atmósferas densas, personajes complejos y mundos visualmente deslumbrantes. Dune de Villeneuve empezó a ingeniarse desde una profunda admiración por el material original. El director sabía que comprimir toda la riqueza del universo de Herbert en una sola película era traicionar su esencia. Por eso tomó la decisión de dividir la historia en varias partes. Su enfoque sería contemplativo, paciente, casi reverencial. Villeneuve construyó Dune como si fuera un ritual. El guión fue escrito junto a Jon Spaihts y Eric Roth, 2 guionistas con experiencia en la ciencia ficción y los dramas humanos.
Juntos tradujeron el lenguaje denso de Herbert en una narrativa cinematográfica que respeta los temas originales, el destino, la ecología, la religión y el poder, porque a pesar de ya tener una historia definida, personajes y un universo desarrollado, el lenguaje literario es supremamente diferente al cinematográfico. Los autores pueden describirte un personaje o un escenario de forma detallada y aún así cada lector creará una interpretación única en su mente, viviendo la historia de manera subjetiva y personal. El cine es un lenguaje visual y su fuerza radica en que todo se muestra, no se describe. Las emociones, los pensamientos internos y las complejidades filosóficas deben ser visualizadas de manera directa y accesible, aunque los directores más ingeniosos logran que los espectadores lo interpreten a través de los detalles. Villeneuve y su equipo entendieron que las grandes ideas de Dune deberían ser transmitidas a través de la atmósfera, el sonido, el comportamiento de los personajes y en especial el diseño visual del universo. Para ello, el estudio le brindó un presupuesto extraordinario y una libertad creativa que le permitieron construir un mundo que se siente vivo y con alma, en diferencia con la falsedad del cine actual. Ya hablé de este tema en el anterior video, puedes verlo al terminar de ver este, y no es porque sea mi video, pero está realmente interesante. Denis Villeneuve declaró en marzo del 2018 que la producción de Dune tardaría probablemente un par de años en realizarse, por todo lo que implicaba crear un universo de esa magnitud. El director se notó desde el principio sumamente interesado en Dune, no solo como adaptación cinematográfica, sino como si la obra fuera suya. Cada decisión que tomaba reflejaba un conocimiento íntimo del material original y un respeto casi sagrado por los temas que Frank Herbert había planteado, pero sin duda los actores que interpretarían a los personajes eran pieza clave para lograr que el universo de Dune se sintiera auténtico y emocionalmente potente. La fama de Denis Villeneuve como director de prestigio atrajo un elenco de primera línea dispuesto a sumergirse en un proyecto ambicioso y que prometía convertirse en el referente dentro del género de ciencia ficción contemporánea. El debate de quién encarnaría a Paul Atreides empezó con un grupo de jóvenes de gran talento, pero Timothée Chalamet fue el pensado desde el principio como la elección ideal. Allá en 2018, cuando empezó a imaginarse, Chalamet prometía como uno de los mejores actores de su generación y el pasar del tiempo solo lo ha confirmado. Su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fuerza, combinada con una interpretación profundamente matizada, hizo de él la opción perfecta para liderar esta épica narrativa. La elección del elenco, además de Timothée Chalamet, estuvo encabezada con actores de renombre que aportaron su talento y experiencia a la trama. Nombres como Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Zendaya y Jason Momoa se unieron en lo que para cualquier película sería una alineación de ensueño. Ya con todo listo, la filmación comenzó en 2019 bajo la visión completa de Denis Villeneuve. La producción, que duró desde marzo hasta julio, implicó rodajes internacionales en varias locaciones como Jordania, Noruega, Budapest y Abu Dhabi, replicando en ellas sets que al verlos te transportan de inmediato a un mundo enigmático. El proceso extenso y tardado sería el de postproducción, pues allí incluirían todo el añadido digital que especialmente en esta película tendría que ser de la más alta calidad. Al tratarse de un universo vasto, era fundamental que los efectos visuales no solo impresionaran, sino que se hicieran notar y fueran otro personaje más. Después de un largo proceso en el que la edición, la música de Hans Zimmer y los efectos visuales trabajaron en perfecta armonía, la película estaba lista para estrenarse. La crítica amó los aspectos técnicos y artísticos de Dune, destacando su ambición visual, la atmósfera envolvente y la fidelidad con la que adaptó un material literario considerado inadaptable por muchos. El diseño de producción, la fotografía de Greig Fraser y la partitura poderosa de Zimmer fueron aplaudidos como elementos clave que elevaron la experiencia cinematográfica a otro nivel. Personalmente describiría a Dune como eso, una experiencia cinematográfica. Dune es de esas pocas películas que te cautiva a través del argumento, la musicalización y la inmensidad de su valor visual. Cada escena está construida para atraparte en alguno de estos aspectos, y si tengo que elegir, yo me quedo con el aspecto sonoro. Es una delicia auditiva, el diseño de sonido es preciso, envolvente y profundamente atmosférico. Acompaña la historia y la potencia, creando tensión en los momentos justos y ampliando la escala emocional de cada secuencia. Desde el estruendo de las naves hasta el susurro del desierto, todo está cuidadosamente medido para que el espectador vea, pero también sienta con todo el cuerpo la película.
No por nada, el director ha expresado en entrevistas su desprecio por los diálogos y su preferencia por la creación de una atmósfera auditiva poderosa. En cuestión de taquilla, Dune superó las expectativas, especialmente teniendo en cuenta que se estrenó en plena pandemia y con un lanzamiento simultáneo en cines y en streaming. A pesar de ese desafío, logró recaudar más de 400 millones de dólares a nivel mundial, consolidando su éxito comercial y asegurando la viabilidad de una segunda parte. Fue una victoria tanto artística como financiera. Lo diré las veces que sean necesarias. El cine actual necesita más directores con visión, y Denis Villeneuve es uno de ellos. Adaptaba un libro que no era suyo, pero aún así lo hizo tan suyo y se involucró tanto que logró darle su sello personal, transformando Dune en una obra única que respeta la esencia de la novela, pero también la lleva hacia nuevos horizontes visuales y narrativos, demostrando que cuando estás comprometido con el arte que haces, eso podrá verse reflejado en cada fotograma, en cada decisión creativa y sobre todo en la manera que logras conectar con la audiencia. En un principio, este video sería un recuento por Dune parte 1 y 2, pero si quieres ver un recorrido por la creación de Dune 2, puedes dejar tu like y suscribirte para así ampliar esta comunidad que disfruta del cine y de sentirse superior por ello.